De la argumentación presentada por las partes se le corre traslado a la Fiscalía para que se pronuncie en calidad de no recurrente. Muchas gracias, su señoría. Voy a tratar de ser lo más breve posible en esta intervención, atendiendo igualmente al lapso que usted ha fijado para los restantes intervinientes. Así entonces inicio mi intervención, siendo las 8:37 de la noche. Primero que todo, debo manifestar que lamento absolutamente que se haya entendido por parte del defensor Martín Rubio que la alusión que hice a las decisiones precedentes del juzgado octavo, 36 y 20 penal municipal fueron con una intención maliciosa de incidir en la señora juez de control de garantías. Por el contrario, lo hice precisamente en consideración a la intervención del doctor Vergara, que hizo mención a dichas intervenciones, razón por la cual consideré prudente referirme puntualmente a las mismas, haciendo una explicación de qué sucedió allí de manera somera. En segundo lugar, lamento también, doctor Vergara, que se haya entendido el tono de este delegado como un tono desafiante y que pues haya dado lugar a las observaciones que usted haya hecho. En todo caso, reitero que hay absoluto respeto a la bancada de la defensa y que las argumentaciones que se hacen por parte de este delegado corresponden única y exclusivamente a su rol como tal, al rol de persecución penal que ha otorgado la Constitución en ese entender. Así las cosas, solicito a su señoría, juez Acu, como el juez de segunda instancia en el evento de que no prosperen los argumentos que han presentado aquí los defensores, que se mantenga la decisión, pues contrario a las consideraciones que exponen los dos defensores aquí presentes, considero que la decisión se mantiene o debe mantenerse incólume. Y ello porque en la argumentación presentada por la señora fiscal, por la señora juez, resulta absolutamente evidente que hay un argumento principal y un argumento subsidiario. El argumento principal tiende a demostrar que existieron maniobras dilatorias por parte de la defensa al interior del proceso, ello haciendo el ejercicio valorativo que señalaba el doctor Vergara hace un momento. La señora juez revisó las actuaciones que son consideradas por la defensa como ejercicio legítimo del derecho de defensa y revisó también las manifestaciones de este delegado aunadas a las consideraciones que ha expuesto el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia. Y en ese orden entendió, valoró que existían maniobras dilatorias, lo cual, acorde con las consideraciones expuestas en la ley, porque en ocasiones se entiende que debemos apegarnos exclusivamente a la ley y no hacer interpretaciones adicionales, y en otras consideramos que sí se deben hacer interpretaciones adicionales. La ley impone una sanción para los sujetos procesales que realizan dilaciones injustificadas, y esa sanción no era otra que la improcedencia de la causal de libertad invocada. Y ese, señores defensores, y ese, señora juez de instancia, y ese, señora juez Acuen o señor juez Ancuen, es el fundamento por el cual se ha denegado aquí la libertad a los procesados. Aunado a la anterior, la señora juez juzgó con un rasero diferente otro tipo de actuaciones, ello a la luz de la jurisprudencia constitucional, específicamente el radicado 39900, con ponencia del magistrado ponente Fernando Castro Caballero, e igualmente con una sentencia que fue citada por este delegado en el momento de su intervención, específicamente la 33523 del 8 de febrero de 2010, en la que consideró que cuando había lugar a unas dilaciones del proceso para atender a los requerimientos legítimos de la defensa, pues no podía establecerse que esos términos se contaran para lograr la excarcelación de las partes, lo cual ciertamente me resulta absolutamente razonable, conteste y diáfano. Igualmente hizo mención a la existencia de causas razonables que no son atribuibles al juzgado, la congestión del despacho, tal y como lo manifestó el doctor Rubio en su intervención. El despacho reclama a voces una descongestión de la descongestión. Pero, y también, recordando quizá alguna audiencia en la que el doctor Rubio se refería que estamos en un sistema de justicia tercermundista, es cierto, tenemos que afrontar la realidad de nuestro proceso penal. No tenemos los medios ni a disposición suficientes para poder tener una justicia como se querría. Y es con eso con lo que tenemos que trabajar, porque desafortunadamente, como le indicaba ayer a la juez de control de garantías que conoció
de la libertad de otros de los procesados, la realidad supera el contenido de las normas, y por ello es que es importante el ejercicio jurisdiccional para poder realizar una adecuación y una ponderación adecuada. Esa es la importancia de los jueces de control de garantías, y en eso consiento con el doctor Martín Rubio. Y finalmente, entonces, la señora juez, como argumento subsidiario, considera también que en todo caso ya había dejado planteado que no procedía la causal precisamente por haberse reunido esas maniobras dilatorias, esas justas causas que impidieron la realización del juicio oral. Y en todo caso, señala la señora juez como argumento subsidiario, aún no han transcurrido los términos que están establecidos en el artículo 317, numeral quinto, con el parágrafo segundo de dicho artículo. Esto es, no han transcurrido los 240 días una vez se ha formulado la acusación correspondiente. Entonces tenemos que resulta absolutamente claro que existieron en la argumentación de la instancia dos argumentos. Uno principal, que da lugar a la no concesión de la libertad provisional por vencimiento de términos que deprecó la defensa, y uno subsidiario, consistente en que en todo caso no sería posible analizar la causal, pues objetivamente, luego del análisis valorativo de este caso específico, no podía tenerse como vencidos los términos procesales correspondientes. Esta es la razón principal por la cual solicito su señoría mantenga su decisión, pues la misma ha sido lo suficientemente conteste y coherente para dar respuesta adecuada a las peticiones legítimas de libertad del señor Ervin Martínez Calvera y de la señorita Catherine Cano Martínez. Ahora bien, debiendo pronunciarme también respecto de las manifestaciones que han expresado los defensores, debo empezar por aquellas que resultan coincidentes, y espero se me dispense no pronunciarme sobre la casa de retiro que tendrá el doctor Vergara, pero realmente considero que ello no es un asunto de resorte de esta dialéctica procesal. Así, coincide el doctor Rubio y el doctor Vergara en decir y en reclamar la igualdad. Reprocharon a este delegado de la Fiscalía haber hecho mención de cuál fue la decisión que se tomó en cada uno de los juzgados a que se hizo alusión aquí. Esto es el juzgado octavo, que denegó las libertades del señor Ervin Enrique Martínez Calvera y de la señora Catherine Cano. No entiendo por qué allí el principio de igualdad y el principio de precedente homogéneo u horizontal mejor no resultaba aplicable, y sí el del juzgado 36 y el del juzgado 29. Pero en todo caso debo partir de la premisa aristotélica que funda el análisis del principio de igualdad o el test de igualdad. Y esa premisa aristotélica es muy sencilla. Se dice que se debe irrogar igualdad entre iguales y que debe aplicarse desigualdad entre desiguales. Y es que en este caso no podemos entender, doctor Vergara y doctor Rubio, que estemos ante un caso plano de igualdad, pues las circunstancias que llevaron a la declaratoria de igualdad de Antonio Ramón Angulo Hernández, la señora Raúl Vargas y Miriam Teresa Peña Palacios el día 17 de enero y el día de ayer de la señora Diana Marcela Ramos no son iguales. ¿Por qué razón? Primero, porque debe reunirse un núcleo objetivo referido al cumplimiento de la causal. Quizá ello sea posible que se reuniera en las circunstancias que ustedes plantean. Pero en segundo lugar, se requiere también un mismo núcleo valorativo y argumentativo. Ello implica, doctor Martín Rubio y doctor Vergara, que se habría requerido que la argumentación presentada tanto por ustedes como por los defensores que representan a los procesados que recibieron la libertad sea igual, y que la valoración que dio el juez haya sido exactamente igual, lo cual es un imposible fáctico, precisamente porque, como lo señalaba el doctor Vergara, para que ello fuera posible se habría requerido que usted concurriera o el 17 o el día de ayer ante el juez de control de garantías a demandar y argumentar
la solicitud de libertad que hoy realiza. De lo contrario, entonces, estaríamos solicitando la aplicación desnuda del principio de igualdad, y ello implica el desconocimiento, primero, que la labor del juez constitucional, trátese de control de garantías o de conocimiento, es la de valorar jurídicamente. Y si usted le dice que simplemente tiene que aplicar igualdad, pues está impidiéndole valorar. A la señora juez, aquí tenía que valorar los argumentos que usted presentó y los argumentos que presentó el representante del Ministerio Público y el representante de la víctima y el representante de la Fiscalía. Eso tenía que hacerlo, no podía obviarlo. En segundo lugar, está desconociendo un principio constitucional que es el de independencia, que está establecido en el artículo 230. Y el artículo 230 manda cuáles son entonces los requisitos necesarios en el accionar de las autoridades judiciales. Y en todo caso entonces se estaría demandando que no se motive, simplemente que se dijera: Pepito recibió la libertad, luego Menganito debe recibir la libertad. Eso es la aplicación desnuda o abstracta del principio de igualdad, que es claro, no puede deprecarse en este evento, precisamente porque el segundo presupuesto no se satisface, esto es el valorativo y argumentativo. Estamos en escenarios completamente diferentes. Ahora bien, en lo tocante a la argumentación del doctor Rubio, debo indicar que es irrelevante el hecho que no se hayan realizado las compulsas de copias correspondientes, porque ese también es un juicio valorativo y en ocasiones antojadizo de los funcionarios judiciales. Si al funcionario judicial le resulta razonable compulsar copias, lo hace, y si no, a pesar de considerar que la actuación es dilatoria, puede no hacerlo. El doctor Rubio ha también manifestado y expresado las diferentes peticiones al Consejo Superior de la Judicatura por descongestión del Juzgado Segundo Adjunto que conoce del asunto subexámine. Y ello, sin duda, a la luz de los criterios expuestos por la jurisprudencia constitucional colombiana, debe tenerse en cuenta para valorar el plazo razonable. Plazo razonable que, como se indicó y como se entendió en la decisión de instancia, se satisface en este evento. Finalmente, respecto a la argumentación del doctor Rubio, que indica que estaríamos entonces por esta decisión ante una indeterminación absoluta de la medida de aseguramiento, debo precisar que ello no es así, y que sin duda reconoce este delegado que en algún momento, si continúa este devenir procesal como ha venido siendo, pues llegará sin duda alguna a una posibilidad en que la Fiscalía no pueda oponerse a las libertades y que tenga que reconocer que en efecto las mismas debe darse lugar. Pero en este momento procesal donde han resultado tan evidentes las que yo como delegado de la Fiscalía juzgo como maniobras dilatorias, que otros juzgan como causas razonables, pues no puede accederse a esa garantía. ¿Cómo fijar esa garantía? Pues cesemos las peticiones que no conducen a la resolución del conflicto que se está planteando. El estrado, en su intervención, hizo mención a la sentencia 36.900, con ponencia del magistrado ponente Castro Caballero, y allí reprochaba a la Corte Suprema de Justicia, en la lectura que hizo la juez Acuo, a los restantes miembros de la defensa por su inactividad frente a las maniobras dilatorias de otros defensores. Es simplemente un elemento que quiero dejar sentado en esta audiencia. Igualmente debo indicar que los asuntos relacionados con el IMPEC doctor Rubio no fueron valorados por el estrado judicial para efectos de tener en cuenta la justipreciación correspondiente a efectos de determinar la prosperidad o no de su pretensión, razón por la cual estimo que esa argumentación debe ser despachada de manera desfavorable. Ahora bien, en lo relacionado específicamente con el planteamiento realizado por el doctor Vergara, debo indicar que, sin duda alguna, es comprensible el apasionamiento con que los diversos sujetos procesales concurren a las diversas audiencias, y es comprensible por el compromiso que han adquirido
con sus representados y el compromiso que han adquirido con su causa. Pero, a juicio de este delegado, ello no es óbice para dejar de ver la objetividad de la actuación. En sentir de este delegado, el vencimiento objetivo de los términos, como usted lo planteó, doctor Vergara, no resulta suficiente para establecer de suyo la procedencia de la libertad deprecada, razón por la cual tal pretensión de que ello sea así debe ser despachada de manera desfavorable. En segundo sentido, y cuando usted cita la sentencia 32791, indica simplemente, hace una relación aislada de la sentencia. No nos cuenta someramente qué dice la sentencia para saber y podernos pronunciar respecto de en qué sentido dijo la Corte que los términos debían observarse estrictamente. No sabemos cuál es el contexto y eso impide que eso se valore en desarrollo de esta actuación. Igualmente ya no habrá la posibilidad de saberlos, porque pues ya teniendo en cuenta que este sistema impone intervenciones preclusivas, pues ya no habrá oportunidad para que en la discusión dialéctica de la audiencia se sepa. Así las cosas, su señoría considera entonces que tanto usted como juez actuó, como el juez actuó en que conozca en el evento de que no se reconsideren la decisión que usted ha tomado, debe mantener la misma, precisamente porque ha sido suficientemente lógica e inconteste al exponer dos argumentaciones, una principal y otra subsidiaria. La principal referida a la existencia de dilaciones injustificadas que impiden el otorgamiento de la libertad por vencimiento de términos conforme al parágrafo del artículo 317, numeral quinto del ordenamiento procesal penal, aunado al hecho de que también han existido causas razonables que han dilatado el procedimiento en favor de los procesados y a instancias de los defensores, aunado al hecho de que todo el procesamiento visto al tamiz del plazo razonable resulta, valga la redundancia, razonable, justificable, justo. Y finalmente, porque tal y como usted lo planteó, en gracia de discusión, tampoco han pasado los términos objetivamente establecidos, dados los descuentos que su señoría considera deben hacerse. En ese orden, entonces, reitero que la decisión debe mantenerse tanto en instancia como al momento de resolverse la alzada, deprecando igualmente en el evento de que no se reconsidere la decisión y de que deba conocer un juez de segunda instancia, que se escuchen estrictamente las argumentaciones presentadas por este delegado en desarrollo de esta audiencia. Su señoría, termino mi intervención siendo las 8 de la noche y 54 minutos. Gracias. Gracias, señor fiscal. Señor apoderado víctima, se le corre traslado de la argumentación presentada por los defensores de los acusados aquí presentes. Gracias, señoría. En efecto, ante usted se dirige Luis Fernando Serrano Lozano en su condición de interviniente especial representante de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Mi intervención, su señoría, exactamente se dirigirá a deprecar de usted respecto al recurso de reposición presentado, el mismo se despache favorablemente y en el entendido que se mantenga incólume la decisión por usted hoy asumida o dispuesta en el entendido de no conceder el beneficio de libertad provisional por vencimiento de términos. En igual sentido, depreco de serlo así procedente ante el juez de instancia que ha de conocer de la presente actuación, se sirva confirmar la decisión que en conocimiento le corresponda en el entendido de confirmar la negativa del juzgado 29 penal con función de control de garantías de denegar la petición de libertad por vencimiento de términos. Fundo ello, su señoría, en el entender del suscrito, sin queriendo hacerlo de una manera absolutamente objetiva, entendiendo que la decisión y cada una de las manifestaciones y análisis
encuentran un apego y un asidero al actuar procesal, al devenir procesal, al discurrir procesal de la actuación que a usted se le ha puesto de presente. Y en efecto, su señoría, claro es y así debe entenderse, como con acierto usted entre sus muchos análisis que hiciera, lo presentara y lo pusiera así en conteste, en el entendido de esa razonabilidad que usted claramente fijó como ese criterio orientador. En efecto, su señoría, esa razonabilidad, contrario a lo que los recurrentes han manifestado en sus argumentaciones, en el entendido que no es competencia de funcionarios jueces aplicar normas no determinadas o prescritas por el legislador, es precisamente su señoría como en el espíritu del 317 numeral quinto parágrafo primero, base fundante de carácter normativo de la petición ante usted hoy expuesta, precisamente se trajo a colación ese parágrafo en el entendido que el legislador, previendo estas situaciones de manera oportuna y clara, fijó como, si bien es cierto, existen unos factores objetivos que claramente se definen para esa concepción o ese reconocimiento de la libertad por vencimiento de términos, también lo es que ese reconocimiento no se da de esa manera tácita o sin interpretación alguna. Indica la misma normativa que deben analizarse unos aspectos por los cuales en caso de converger no procedería de manera alguna esa libertad provisional por vencimiento de términos como es, y entra entonces a analizarse su señoría, como en efecto en su decisión lo hiciera, esas dilaciones o esas causas razonables fundadas en hechos externos. Y en efecto le correspondió a usted la razón, su señoría, cuando en apego a lo dispuesto en esa decisión que aplica para el caso, porque es decisión en estudio del 2 de mayo, en efecto se señaló claramente cómo en esa síntesis que el tribunal lo analizara, como usted claramente lo expusiera en su decisión, se determinó, y ahí empieza el análisis de ese parágrafo, se determinó claramente cómo se entendía como esas maniobras, se muestra mejor esas actuaciones como inoportunas, injustificadas y delatorias, como usted en su exposición lo dijera. Y es precisamente el tribunal en esa síntesis, señora juez, que precisó claramente esos preceptos de inoportunidad, injustificación y dilación en la actuación que allí se desarrollaba, que llevaba como consecuencia el conocimiento en segunda instancia de la decisión apelada, y en el entendido claramente su señoría como lo expusiera en su decisión y no como en la exposición el recurrente de turno lo asumiera, de querer dar a entender que esa dilación por el tribunal se quiere interpretar como ese derecho de defensa, como ese principio de segunda instancia, como esa intervención en defensa, en desarrollo de esa defensa técnica, ¿no, su señoría? Claramente se definió y se estableció que sí existió esa maniobra dilatoria, por cuanto en un sistema procesal como el que hoy en día nos rige, donde existen unas actuaciones procesarias previamente determinadas, preclusivas, delineadas oportunamente, se ha tenido que los aspectos de nulidad no son base de estudio en la audiencia preparatoria como fue la que se presentó en este momento. Y es precisamente donde en ese análisis el Tribunal Superior de Bogotá, en esa decisión del 2 de mayo, entra a indicar de manera alguna que esas actitudes se muestran inoportunas, injustificadas o dilatorias por aquellos que intervinieron. No, claramente lo señala
por aquellas que generaron ese debate, que sometieron a la jurisdicción a ese debate. Y en efecto, como su señoría en su decisión hiciera alusión a esa decisión del tribunal, claro que debe atenderse en esta decisión este pronunciamiento, porque precisamente es el parágrafo primero el que nos trae a analizar, convoca a ese juez de control de garantías constitucional a analizar si esa solicitud que ante él se está deprecando convergen esas cualquiera de situaciones, bien sea dilaciones o bien sea causas razonables. Y es entonces donde fuerza es, como en efecto la señora juez constitucional lo reconociera, se trae a colación la síntesis que el tribunal, fundamento además de su decisión, tomó para indicar que en efecto quien suscitó el debate, entre ellos uno de los peticionarios de la libertad del día de hoy y recurrentes, fueron aquellos en quienes mostraron esa actuación inoportuna, injustificada y dilatoria. Y en efecto es donde entonces, mediante auto de la Corte Suprema de Justicia, resolviendo el habeas corpus precisamente presentado, invocado por el petente en libertad el día de hoy y recurrente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia entra a hacer un análisis también en profundidad en el mismo tema, del cual con extrañeza escucha el suscrito en su exposición como no recurrente del recurrente doctor Vergara, haciendo alusión que de manera alguna podía traerse a colación una decisión, un auto de habeas corpus de características con efectos erga omnes y no inter partes, desconociendo el recurrente en su exposición que es un auto proferido en un habeas corpus suscitado en esta actuación, que por supuesto es vinculante para las partes, por supuesto es vinculante para la decisión que hoy en día se está tomando. Es que aquí no se trajo a colación un auto de habeas corpus de la Corte Suprema de Justicia de un caso similar, parecido, igual, no. Se está trayendo precisamente un auto de habeas corpus en el cual la Corte Suprema de Justicia hace análisis claro y conteste de este caso, y más claro y conteste y más obligante de interpartes, toda vez que uno de los acusados por medio de los cuales se acude en alzada a la Corte en reconocimiento de este habeas corpus, precisamente del abogado de Ervin Enrique Martínez Calvera. ¿Qué más vinculante que esa decisión de habeas corpus? No puede indicarse que debe dársele una condición de erga omnes y no inter partes, rayando absolutamente con la lógica procesal que a este tipo de decisiones debe darse. Y fue en efecto como la juez de instancia, con acierto en su decisión, hace análisis del mismo y sopesa su decisión en el mismo. Y es así entonces donde entra a hablarse, y allí entra en palabras propias en su análisis la Corte a señalar claramente, a reconocer de la misma manera, cómo en efecto se ha suspendido en varias oportunidades a instancia de los defensores, se ha suspendido a instancia de los defensores por petición de los mismos y se han dado unas interrupciones. Y es claramente donde entra a hablarse de ese término del 22 de marzo y el 14 de mayo, que claramente la juez Acuo hace alusión en su decisión, de aquellos términos donde se indica por los recurrentes que no se entienden, donde claramente fueron expuestos. Y así, en efecto, la juez de control de garantías, en apego u observancia a precisamente lo desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en esa página 18 de su auto de habeas corpus, en su inciso tercero,
entra a hacer ese análisis de esas circunstancias que precisamente la Corte indica cuando señala, son algunas de las circunstancias que deberá analizar la juez penal municipal con función de control de garantías en orden a determinar si la interrupción del proceso obedeció a maniobras dilatorias de los defensores. Y es precisamente cómo de manera juiciosa la juez 29 penal municipal con función de control de garantías entra a hacer ese análisis y determina claramente, como lo determinó el tribunal en su oportunidad y así la Corte, que sí en efecto nos encontramos frente a maniobras dilatorias por parte de la defensa, claramente determinada por parte de la defensa. Pero igual entonces en ese test de razonabilidad, como ese criterio orientador que cita la juez de garantías, en efecto obliga la atención de analizar en qué se funda esa razonabilidad, en qué está fundada, cuál es ese hecho externo o objetivo extraño a la administración o no en que se funda esa razonabilidad para que el día de hoy hubiésemos superado un término, hablándolo de manera objetiva. Y es donde claramente entra a hacerse un análisis de la complejidad del caso, donde claramente y por supuesto y dentro de su exposición y su sinceridad absoluta, indica que no lee el escrito de acusación y no es tema de que se pueda reprochar o que toda vez que aquí no estamos en un debate de responsabilidad, eso es cierto, aquí estamos en un debate o en un análisis mejor, de observar si esas circunstancias, si esos requisitos, si esas ponderaciones establecidas o exigidas por el legislador se dan. Y es donde precisamente entra a hacer ese análisis de complejidad del caso, donde para nadie es desconocido que lo es, los mismos recurrentes en sus exposiciones, tanto en peticiones como en sus recursos, lo reconocieron y lo reconocen, esa complejidad del caso, donde no podemos trazar con la misma línea de casos ordinarios. Indicaba claramente la jueza en su exposición es que no es 3, ni siquiera 5 acusados, ni 3 o 5 delitos, claro. Y ese es precisamente ese test de razonabilidad de llevar a determinar si en efecto esa causa razonable se encuentra fundada. Y en efecto claramente, como asumió y arribó a la conclusión, claro que se encuentra fundada y se encuentra claramente determinado ese criterio que orienta de razonabilidad en el presente caso para establecer como claramente, no como lo dejan en la intención o en el mensaje los recurrentes, de que entonces nos digan cuántos son hoy, si son 200 o cuántos son o hasta cuántos son, o hasta el fin o hasta cuándo no, porque claramente en su sapiencia jurídica la juez de garantías indicó que a la fecha consideraba que no correspondía el reconocimiento, claramente en su decisión lo señaló, a la fecha no correspondía el reconocimiento de esa libertad por vencimiento de términos. Ese a la fecha indica que no estamos señalando aquí una pared como se pretende dar a entender, que aquí no sabemos entonces la inseguridad, que el derecho se acabó o no. Y es que el derecho penal no se acaba ni el derecho procesal se acaba cuando las pretensiones de la parte no le son favorables o las pretensiones no le son reconocidas. Ese es el derecho. El derecho no siempre es ganar, si se quiere entender, o no siempre es tener la razón, o no siempre es encontrarlo o obtener lo que se pretende. No porque no obtenga lo que pretendo el derecho se acabó, porque el derecho no solamente es para una persona. Igual diría el colectivo entonces, la sociedad que espera frente a conductas como estas donde grave daño se causa a la misma, decir entonces que porque a personas se les ha concedido la libertad se acabó el derecho, ¿no? Ello no es que se acabe el derecho continúa. Y es precisamente lo que la juez de control de garantías en la fecha hizo derecho. Aplicó ese derecho.
Así entonces, en ese entendido es que depreca el suscrito a su señoría mantenga incólume esa decisión por considerar en efecto que los fundamentos de la decisión se acompasan perfectamente con el devenir procesal que a usted se le ha puesto hoy de presente, que la decisión corresponde íntegramente a lo que a usted en actas, copias se le ha llegado, que esa decisión, ese derecho a la libertad, no puede ser ese derecho entendido como ese derecho absoluto, que ese derecho debe levantar ese velo, como se ha indicado, cuando precisamente en esa razonabilidad debe negarse como en efecto se negó. Y además porque la complejidad que nos corresponde, porque las actividades de los funcionarios, como la señora juez lo indicara, siempre estuvieron apegados a la normativa, a las garantías, y que no como como en efecto la señora juez de garantías lo reconociera, no es que se esté reprochando el haber hecho uso de las garantías, no, en efecto se respetan esas garantías, pero esas garantías en efecto que en una oportunidad se reclamaron a favor, no pueden ser las mismas que hoy a favor se reclamen para contabilizar unos términos buscando el cumplimiento de los mismos para así lograr libertades, porque los mismos fueron suscitados por estos y siendo suscitados por ellos, como se citaba aquí en pronunciamientos jurisprudenciales, será precisamente cargados o abonados a quienes los suscitaron, y quienes los suscitaron claramente en su exposición la juez de garantías lo dijo uno a uno, como en unas oportunidades la defensa técnica, en otras oportunidades la defensa material es la que suscitaba precisamente esos interregnos para poder analizar y estudiar como se consideraba los elementos materiales probatorios así descubiertos. Es por ello entonces que, como ya he dicho, depreco su señoría mantenga incólume su decisión y elevo ante el juez, ante el ACUEN, que conozca esta decisión, mantenga incólume la adoptada, en el entendido de mantenerse así por parte de la juez de control de garantías, la negativa de libertad por vencimiento de términos presentada a favor de los acusados. Agradezco la atención. Gracias, señora Aporado, víctima de la argumentación respecto a los recursos presentados por los defensores, se le corre traslado al Ministerio Público. Gracias, señoría. Discurriendo el traslado de los recursos de reposición como principal y subsidiario de apelación, que los apoderados de los ciudadanos Caterín Cano y Ervin Enrique Martínez han presentado frente a la decisión tomada por su despacho, esta agencia especial del Ministerio Público le solicita confirmarla en su integridad y desde ya, en caso de que ello ocurra así como se solicita en sede de primera instancia, también se pide al juez penal de circuito que conozca de la apelación que fue interpuesta de manera subsidiaria, que confirme también en su integridad la negativa de la señora juez de ordenar la libertad que fuera deprecada. Dicha petición, su señoría, se soporta en que se hace un adecuado análisis, primero, de las normas sobre las cuales se fundamenta la petición de libertad, la vigencia de las mismas con las modificaciones introducidas al numeral quinto del artículo 317, principalmente por la ley 1453 y la ley 1474, ambas del año 2011. También por la aplicación que su despacho hace de las normas pertinentes de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud de la aplicación del artículo 93 de la Constitución Política y la importancia del bloque de constitucionalidad en nuestro ordenamiento. El fundamento de la decisión tomada por su señoría y que
Por tanto, se pide despachar desfavorablemente los recursos de reposición interpuestos. Se fundamenta principalmente en el análisis de que el presente caso es un caso complejo, como le fuera solicitado y argumentado previo a la decisión por el suscrito agente del Ministerio Público. Y aquí, desde ahora, se rechazan las peticiones de aplicación del principio de igualdad, que como argumento, y diríamos argumento expreso, no de la argumentación previa, sino que es traído directamente en la sustentación del recurso de apelación, porque ese no fue el principal sustento del argumento. Se pretende hacer o aplicar, que se aplique por la judicatura, igualdad frente a decisiones que no se encuentran ejecutoriadas. Son decisiones que está en trámite un recurso de apelación. Un recurso de apelación que fue interpuesto por el delegado de la Procuraduría General que participó en las mismas. Por tanto, ¿cómo se pide aplicar principio de igualdad o derecho a la igualdad, de acuerdo a las previsiones del artículo 13 de la Constitución Política, sobre decisiones que no se encuentran en firme? Pero además es importante tener en cuenta los argumentos que fueron presentados por la Fiscalía en el traslado como no recurrente. Se trata de situaciones distintas, de valoraciones distintas, de argumentaciones diferentes, de audiencias distintas. Y no el hecho de que en una actuación donde exista más de un procesado, se otorgue libertad a uno de ellos o se niegue a uno de ellos, significa que los demás deben correr la misma suerte, porque no serían necesarios los jueces de control de garantías. Deberían entonces los demás procesados acudir al centro de servicios judiciales para que les entreguen la boleta de libertad, porque es mera aplicación del derecho a la igualdad si fuese así, o la ratificación de la boleta de encarcelamiento en caso de que haya negativa, porque es que también termina siendo aplicación del derecho a la igualdad bajo esas premisas. Por esa razón, su señoría, desde esa óptica debe ser negada la reposición y confirmada su providencia. Se quiere, y específicamente por el defensor del ciudadano Ervin Martínez, aunque también el defensor de la ciudadana Caterín Cano, traen a colación un argumento que fue debidamente respondido por el suscrito en su intervención luego de corrido el traslado y previa a su decisión, pero también en su misma providencia. Se pretende decir que no se tuvieron en cuenta en la decisión la exposición de motivos de la Ley 1474 de 2011 y que la complejidad del caso ya está incluida en la ampliación de términos que se determinó en el parágrafo segundo. Y se insiste, si esa complejidad del caso ya quedó incluida allí, ¿por qué se mantuvo después de la Ley 1474 el parágrafo primero que sigue hablando de causa razonable y que sigue hablando de maniobras dilatorias? Si se mantiene es porque en los casos complejos hay que atender precisamente esas otras circunstancias. No basta con la mera contabilización de términos. La complejidad del caso no fue un asunto que fue decidido y resuelto por la Ley 1474. La complejidad del caso es un asunto que hay que resolverlo en cada caso concreto, porque en eso no se pueden establecer reglas generales, estándares que se midan con el mismo rasero todos los casos. No tendría eso sentido. Y esa es la principal razón de la decisión de su señoría, la decisión que se pide confirmar, que este no es un caso cualquiera, este es un caso donde por el número de delitos que fueron imputados, por los que se formuló acusación, por el número de acusados dentro de la misma actuación, por los bienes que se encuentran afectados en virtud de la víctima, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por
el número de elementos materiales probatorios que han sido enunciados y solicitados por cada una de las partes. Y son esas las razones las que hacen que sea un caso diferente a los demás. Y por eso resulta tan importante la decisión traída por la señora juez de la Corte Suprema de Justicia del 7 de julio del año 2011, la radicación 36.900, con ponencia del magistrado Castro Caballero. En aparte de esa providencia se dice, refiriéndose obviamente a los términos antes de la modificación de la ley 1453, el término de los 90 días, abro comillas, no resulta atribuible únicamente al Estado, sino también a la defensa que vela por los intereses del otro coacusado, razón por la cual, en este asunto y desde el plano de la razonabilidad, teniendo como fundamento, entre otras cosas, la gravedad de los hechos y la calidad de las víctimas, entre paréntesis 4 agentes de la Policía Nacional en ese caso, permiten colegir la ausencia de los requisitos para conceder esa libertad provisional. Más adelante dice la Corte Suprema de Justicia en dicha decisión, con estricteza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al plazo razonable, esto es, complejidad del asunto, actividad procesal del interesado y conducta de las autoridades judiciales. Más adelante, así las cosas, el operador judicial concluyó de manera acertada, el proceso penal que se sigue contra el accionante es complejo, por razón de la naturaleza de los delitos, la calidad de las víctimas y el número de procesados, situación aunada a que el retraso para dar inicio a la audiencia del juicio oral no se debió ni a negligencia, ni a la pasividad, ni a la falta de interés de los funcionarios judiciales. Ellos siempre estuvieron prestos al adelantamiento de la audiencia de acusación y preparatoria. No se les puede atribuir las dilaciones injustificadas de la defensa comunidad procesal. Entiéndase, su señoría, que dicha decisión traída como soporte por su señoría termina sintetizando lo que ha acontecido en este proceso. Es complejo el caso por la naturaleza de los delitos, las calidades de las víctimas y el número de procesados. Y si no se ha iniciado el juicio oral, no ha sido por la negligencia, pasividad ni falta de interés de la señora juez segunda penal del circuito adjunta de conocimiento, quien, como ha sido resaltado incluso por los peticionarios, hasta en el paro judicial programó audiencias y buscó salas de audiencias para poder realizar las mismas. Y termina diciendo allí la Corte, no se les puede atribuir las delaciones injustificadas de parte de la defensa. Y allí es necesario hacer una mención importante. Aquí se quiere, de alguna manera, esa decisión del tribunal que fue debidamente resaltada por todos los intervinientes, en el numeral segundo de la parte resolutiva de esa decisión del Tribunal Superior dentro de este asunto, cuando habló de que el debate suscitado era inoportuno, infundado y dilatorio del procedimiento, se quiere decir que se refirió simplemente a una parte de la petición, o que ya primera instancia había ordenado una nulidad de la actuación y que el tribunal lo único que hizo fue, luego de los recursos que interpusiera el suscrito, la fiscalía y el apoderado de las víctimas, revocar esa decisión. Pero es que lo que dice el Tribunal Superior es que todo el debate de la formulación de una petición de nulidad hecha por los defensores en sede de audiencia preparatoria, desde la fecha inicial en la que se programó la misma, en la audiencia del 22 de marzo del año 2012, todo ese debate resultó inoportuno, infundado y dilatorio del procedimiento. ¿Por qué razón le dice el tribunal? Porque es que ya en la audiencia de formulación de acusación al inicio habían apelado, habían recurrido en apelación ante el mismo tribunal planteando los mismos argumentos que ahora invocaban como nulidad.
Y no solo lo entendió el tribunal así, lo entendió la Corte Suprema de Justicia en esa decisión de habeas corpus del magistrado Malo Fernández a instancias o solicitada o suscitada en virtud de una apelación impetrada por uno de los abogados aquí peticionarios, el defensor del señor Ervin Martínez. Son esas razones, su señoría, suficientes para que se confirme la decisión tomada. Por cuanto el fundamento central de la decisión es que se trata de un caso complejo, que por lo tanto operó una causa razonable, que existen además, tomemos las palabras del tribunal, debates dilatorios del procedimiento, y que incluso al margen de que por ese solo hecho no sería posible otorgar la libertad, ni siquiera se han cumplido los términos procesales, en virtud a que no han transcurrido, en virtud también de todo lo que se le debe descontar a lo hecho por la defensa, el tiempo necesario previsto en el numeral quinto del artículo 317. En esa decisión, su señoría, que fuera citada por usted como sustento, reiteramos, del 7 de julio del 2011, termina diciendo la Corte: igualmente resultan atendibles los argumentos respecto al plazo de razonabilidad que se puso de relieve, en orden a evaluar si hubo dilaciones anormales en el adelantamiento del proceso, estableciéndose que dada la complejidad del asunto, la actividad del interesado y la conducta de las autoridades judiciales, el mencionado término está justificado. ¿Qué significa? Que en este caso también el término está justificado, atendiendo la complejidad del asunto, la actividad procesal de los interesados y la conducta de la señora juez segunda penal del circuito especializada Junta de Conocimiento. Por esas razones solicito, su señoría, se confirme la decisión. Gracias, señor Ministerio Público.
Procede el juzgado a resolver lo que el derecho corresponda frente al recurso de reposición y en subsidio de apelación presentado por los defensores de Catherine Cano y Ervin Enrique Martínez. Al efecto, señaló el doctor Martín Rubio Enrique, defensor de Ervin Enrique Martínez, dentro de su recurso de reposición y de una vez en subsidio de la apelación, respecto a que esta judicatura reconoció de manera objetiva la aplicación de los 385 días, pero sin embargo hizo un descuento de 172 días como causas razonables y maniobras dilatorias de la defensa conforme a la decisión del tribunal, que no entiende, y menos no entiende por qué no se le compulsó copias o se solicitó su investigación, que es un factor objetivo, que no entendió cómo se hizo esta contabilidad. Igualmente ha señalado que de cara a lo establecido en la sentencia C-1198 del 2008 no podrían ser causas imputables a los procesados como castigo o sanción los diversos aplazamientos, que no hizo parte del estudio del caso complejo, y los 172 días que tomó, los 85 del tribunal que lo cita, pero a su vez concluye, nuevamente hace la contabilidad y señala cómo, según sus cuentas, no le dan los 172 días que este despacho restó a la contabilidad. Igualmente ha señalado que no puede desconocerse cómo la juez desde octubre del 2012 solicita al Consejo Superior de la Judicatura auxilios para que le colaboren en la agenda, que la agenda pareciera que lo manejarán los defensores y no el juzgado, porque pues cualquier fecha que no se realiza se le ha imputado a la defensa como parte de una incuria. Igualmente ha señalado que nuevamente reitera que si hubiese sido una maniobra dilatoria, pues que porque no lo investigaron, que por lo mismo debió haberse iniciado una actuación disciplinaria en su contra, porque que no hay un caso, que a su consideración no es un caso complejo, porque no son 5 sino los 9 imputados, porque se trata que no puede ser un castigo para el juzgado ni el fiscal, que es un derecho que ha consagrado el legislador a las personas que están privadas de la libertad bajo criterios o raseros de proporcionabilidad y razonabilidad, para que el juez de control de garantía los analice. Igualmente ha señalado que han sido un sinnúmero de audiencias, 43 dispendiosas, que se ha tratado del cartel de las judicializaciones del IVA, pero que a su acontecer pues se tratan simplemente de actos administrativos, que conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, específicamente una sentencia del magistrado Barceló, señala que no le corresponde a los funcionarios judiciales señalar unos términos, que estos están previstos por el legislador y que le corresponde de cara a ese juicio de proporcionalidad, que ya están señalados para esos casos complejos, que debería ser, no, porque si fueran al arbitrio, pues entonces nunca habrían solicitudes de libertad. Ha señalado que son 3 criterios conforme diferentes pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: complejidad, conducta del interno y la actuación del funcionario para valorar lo del plazo razonable, que despacha negativamente la actuación de la Fiscalía respecto a hacer ver pronunciamientos en otras actuaciones dentro de este mismo proceso penal en las cuales se ha negado la libertad, que no entiende por qué se le imputa a su representado los términos en los que el impegno trajo esos traslados, que eso es incuria del IMPED y que efectivamente eso se está investigando, que este despacho no leyó ningún acta, también lo dijo. Razones por las cuales solicita pues se revoque, y en aplicación al principio pro homine no puede entenderse la aplicación de términos del artículo 317 que ha hecho este despacho de cara de criterios imparables, que no es un caso complejo, que los casos complejos están determinados por el legislador, que fue el que fraguó con la ley 1474, y que no fue claro el conteo de días, solicitando se revise nuevamente, que en consecuencia se revoque la decisión, que niega la petición de libertad, se conceda, o que en su efecto se conceda la apelación, es decir, que el ACUEN revise la decisión respecto a la que se negó la libertad. El doctor Vergara, en representación de Catherine Cano, ha señalado con asombro cómo se ha presentado el fin del derecho penal, el derecho a la igualdad, al debido proceso,
que mira con tristeza que su prohijada va a ver con tristeza la próxima audiencia como sus compañeras han llegado libres, mientras que ella se encuentra privada de la libertad, que son los beneficios en un Estado social de derecho, como hay dos constituciones, hay dos códigos, que no hay un criterio unificado, pero pues que hay una segunda instancia y que esa es la situación que lo motiva y para sustentar el recurso. Señala que la audiencia de los 385 días, que el 28 de febrero se cumplirían a su consideración estos días, que aquí se negó la libertad por vencimiento de términos, pero pues se indicó que no se había hecho ningún test de proporcionalidad ni razonabilidad, que no se explicó, que no se vio desarrollado, que que la aplicación de una sentencia de habeas corpus se le hizo con efectos erga omnes y esta tiene efectos interpartes, que cuando el juez toma una decisión de libertad no se sanciona al otro juez, que eso es un temor reverencial de este despacho. Respecto a la complejidad, señaló que este despacho solo la enunció y que fue prevista por el legislador en un cúmulo de situaciones que llaman elementos materiales probatorios y que está prevista en la ley. Respecto al tema del terabyte, solicita que no se confunda el despacho, ya que el 13 de junio del 2012 no había sido sometido a control de legalidad en la audiencia de las 19 horas. Que se expliquen los test de razonabilidad y proporcionalidad. Que no entiende por qué si las actuaciones de las defensas de tomarse como bancada y no la del fiscal, que fue mucho más difícil porque se enfermó de estrés, que la decisión es una decisión lineal, que no se hizo ningún recoveco, es decir, no se examinó cada una de las solicitudes, que obedece la aplicación de las reglas de la experiencia y cuando se mira una decisión que algo no logró el propósito de libertad, existe un razonamiento más amplio, más luces que se dijeran y evitar la matemática. Ha señalado pues que tampoco entiende cómo se contabilizaron los términos, que se devuelven, que son 129, ha señalado que continuará actuando de manera legítima, que de una valoración a los argumentos los encuentran no pertinentes para la solicitud de libertad. Después hace un análisis respecto a los términos de matemáticas. Que este despacho no sustentó debidamente ni desarrolló adecuadamente la argumentación, que los parámetros para el descuento, de dónde salían esas cuentas, que las maniobras dilatorias, que ante el Consejo no le compulsaron copias, que lo justificó, que tenía una situación de fuerza mayor, que ha señalado que en estas cuentas pues que es aterrador que se le pretendiera obligar a tejar la tumba para desplazarse al despacho, que lo solicitado por la defensa y los argumentos porque son argumentos por vía de apelación, que se decreta la libertad de Caterine Cano dentro del Estado social de derecho, que si no pues que se conceda la apelación. Ha señalado que estos derechos no solo deben anunciarse, sino que en garantías en real y efectivos, que saldría a colocar una vela para que rememorar la muerte del derecho a la libertad y la muerte del derecho. Por su parte, la Fiscalía ha señalado que solicita se mantenga incólume la decisión, que efectivamente aquí no puede aplicarse el principio de igualdad, que se ha evidenciado unas maniobras dilatorias, que es el argumento principal de la judicatura, que ha habido un ejercicio legítimo del derecho a la defensa, que se reclama la igualdad, pero pues que estos casos no son iguales, que las situaciones del IMPED no fueron valoradas para negar la petición, que entiende el apasionamiento del defensor de Caterine Cano respecto al compromiso con sus representados, pero que de relación con los términos, pues estos son como los ha manifestado el despacho, que las argumentaciones presentadas pues giraron en torno a las dilaciones injustificadas y a las causas razonables a instancia de los defensores y del procesamiento visto desde el plazo de razonable, que no ha pasado los términos que deben hacerse y mantenerse en consecuencia, tanto la orden del despacho y si no, pues entonces confirmarse en segunda instancia. El apoderado víctima ha señalado que el recurso de reposición sea desfavorable, que no se conceda el beneficio que depreca por no ser procedente, se confirme la decisión,
de negativa de negar la petición de libertad, que la decisión de un apego al devenir o discurrir del proceso puesto de presente, con acierto lo pusieron en contexto de razonabilidad como criterio orientador, que se trajo a colación el parágrafo del 317, mismo que fijó el legislador como existiendo unos factores objetivos, que el reconocimiento no se hace sin interpretación alguna, y son las del parágrafo, el artículo 317, las mismas, que estas dilaciones o causas razonables en hechos externos que aplican para el caso, que es objeto de estudio y se entendían en esas actuaciones, que esas actuaciones de la defensa se presentaron inoportunas, inadecuadas, dilatorias, conforme lo reconoció el tribunal, que la decisión de habeas corpus manifestada por la Corte Suprema de Justicia pues aplica en este caso por traerse o por ser parte y máxime que se está exponiendo de una de las personas que ha solicitado la libertad. De cara al test de razonabilidad dijo que el despacho lo había realizado adecuadamente y de cara a la complejidad del asunto que se había realizado un debido análisis. El Ministerio Público en similares circunstancias ha señalado que debe confirmarse la decisión y el juez penal del circuito se confirme la negativa de ordenar la libertad, que se soportan el adecuado análisis sobre las causales que sustentan la libertad, ley 1474, ley 1153 de 2011, artículo 317, ley 906, que se aplicó a la Convención Americana de los Derechos Humanos y el bloque de constitucionalidad, que fundamento es principalmente el análisis de un caso complejo que se rechaza la aplicación del principio de igualdad, que son diferentes audiencias, son decisiones que no estarán firmes. Ha señalado que estas argumentaciones son suficientes para que se confirme la decisión tomada, es que se trata de un caso complejo, pero una causa razonable, que los debates dilatorios del procedimiento y que ni siquiera los términos procesales pues, deben analizarse, que el tiempo necesario fue un término justificado. En atención a las argumentaciones presentadas por los defensores, esta judicatura, esta presidencia habrá de confirmar la decisión de negar la libertad por vencimiento de términos a favor de Catherine Cano y Ervin Enrique Martínez Calvera. Lo anterior en atención a los siguientes argumentos. Respecto a la decisión del doctor Martín Rubio Enrique Calvera, pues es muy loable que solicite se le investigue, pero de cara al proceso penal la sanción propia es la negativa de su petición, por lo menos en esta primera instancia procesal, respecto a la libertad por vencimiento de términos. Esa es la consecuencia de esa dilación. Dice, esa dilación inoportuna, inadecuada, dilatoria del proceso. Esa es la consecuencia sine qua non. Más allá, pues sería más competencia del juez de conocimiento que este despacho, quien ha conocido de cara a una solicitud de libertad y que en todo caso el objeto primordial en este caso pues es respecto a los derechos fundamentales de Ervin Enrique Martínez Calvera como su prohijado, de Catherine como también se ha solicitado por su defensor. Se ha dicho que se ha reconocido efectivamente la labor del despacho, que efectivamente no se le puede imputar y de cara a ese plazo razonable que exige no solamente la complejidad del asunto, sino la actuación de los procesados y adicionalmente la actuación o el desenvolvimiento por parte del funcionario de conocimiento, es que este despacho consideró que no se daban los términos o que no se habían cumplido esos términos, y que efectivamente no se pone o no se expuso como argumento principal que el despacho tuviera una gran carga laboral, porque pues efectivamente eso se evidencia de los elementos de las audiencias y de las diferentes constancias que ha dejado el despacho, pero es que esas constancias efectivamente se han sumado, a efectos de ser garantista de esta judicatura, es que se han sumado a cargo del Estado y no se le ha imputado a los procesados. Dentro de la contabilidad de términos no está esa gran carga que tiene el despacho y las audiencias que ha el despacho suspendido en relación por otras diligencias que debe hacerse y que también efectivamente pues son una gran carga, pero pues que tampoco en aras de las garantías procesales deba imputársele a los procesados. Eso sí es claro. Respecto a la contabilidad de términos, este despacho pues hizo similar operación aritmética que los defensores respecto
a que de cara a al término calendario transcurrido no puede desconocerse que han salido 385 días, pero de la solicitud como causal de libertad contemplada en el numeral quinto del artículo 317 y de cara a lo establecido en el parágrafo primero respecto a que no habrá lugar a la libertad cuando la audiencia de juicio oral ni cuando la audiencia no se haya podido iniciar por maniobras dilatorias del imputado o acusado o su defensor, ni cuando la audiencia no se hubiera podido iniciar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la administración de justicia. Respecto a esas circunstancias que se dijo que deberían restarse estos términos porque es que no le eran imputables al Estado, entiéndase para efectos de esta argumentación, administración de justicia, fiscalía, IMPED, juzgado, y que realizando los descuentos, pues no se completaban esos 240 días que exige el parágrafo segundo, y lo mismo se señaló que no se entraba a suscitar discusión, ya que la ley 1474 del 2011, pues en su artículo 38 había adicionado, modificado este parágrafo, que efectivamente no se consideró necesario abordar el análisis de motivos, porque es que el despacho no ha desbordado la manifestación de lo que se sostuvo como motivos fundados, o se ha hecho una argumentación diferente. En los motivos fundados de la ley se ha señalado que estos términos se duplicaron en relación a la complejidad, pero es que lo dejan, esa complejidad como tal, pues es un término abierto, y en consecuencia de cara a la valoración que es el despacho, debe señalar qué debe contener esa complejidad, y aquí efectivamente lo han dicho cuando sean 3 o más casos, y para efectos de que la Fiscalía no deje vencer términos, pero de cara a este proceso, pues también adicionalmente deben verse otras circunstancias que también no puede desconocer el despacho. Este juzgado señaló que se descontaban del 22 de marzo al 14 de mayo 52 días, que fue lo reconocido por el Tribunal y por la Corte Suprema de Justicia. Del 28 el día del 14 de mayo, por cuanto no asistió un defensor. El día del 14 de mayo, o sea, 52 y 1, 53. Del 29 de junio, cuando se ordena el ingreso al IMPED, al 13 de agosto, se descontaron 34 días solamente en atención. O sea, porque en el 29 de junio se autoriza que se lleven los elementos materiales probatorios hasta la cárcel, pero en la cárcel hay unos problemas circunstanciales, pero al 19 de agosto eso no se ha superado, pero de allí hay unos términos en los que sí deben contabilizarse la defensa, porque fue quien inicialmente promovió esta solicitud, es decir, de ahí se descontaron 34 días. Del 28 de agosto al 2 de octubre son los 33 días que también no solamente reconoció este despacho, sino que igualmente reconoció la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dentro del habeas corpus que resolvió dentro de este presente asunto. 13 días que van del 4 de octubre al 16 de octubre, que efectivamente no compete al defensor de Ervin Manríquez ni de Caterine Cano, pero que hace parte de la actuación o que hace parte de las vicisitudes. Tampoco entiéndase que todas estas se digan que son maniobras dilatorias, no fue así. La única maniobra dilatoria que se reconoció efectivamente fue la del 22 de marzo al 14 de mayo, que efectivamente se tomó, pero en el sentido de restar o no de contabilizar esos días y por ende restarle a los términos que ya habían transcurrido. Los otros días sí debe entenderse, y la misma defensa de manera argumentativa en su petición inicial señaló cómo eran vicisitudes procesales y que este despacho pues encuentra causas razonables por las cuales no se había realizado, que no son imputables ni al juzgado, ni a la Fiscalía, ni al IMPED, ni a ninguna otra circunstancia. 14 días, bueno, el 30 de octubre se hace audiencia preparatoria, un día más. Por el primer aplazamiento del doctor Orlando Bustos. 5 días más
del 21 de diciembre, igualmente se señala, no estos propiamente como dilaciones, pero sí como actuaciones de la defensa que implicó que en consecuencia no se hubiera iniciado el juicio en su manera oportuna. El 21 de diciembre, respecto a la suspensión de la diligencia para terminar las estipulaciones que debe estar presente el defensor de Miriam Teresa Miriam Teresa, que en ese momento no se encontraba presente, son 5 días. Eso ya los conté. 2 días más del aplazamiento de la defensa, el 21 de enero del 2013, por parte del defensor de Antonio Ramón Angulo. Para un total de 172 días que deberían descontarse o no contabilizarse a los 385 de manera objetiva. Bueno, igualmente se ha hablado por el defensor, por el doctor Martín Rubio, pues que efectivamente, bueno, ya se le entendió, se le argumentó por qué efectivamente, porque no nos estamos escapando o alejando de la argumentación de la ley 1474. En ningún momento el despacho ni siquiera ha señalado que la primera argumentación es porque no se da el término y que efectivamente deben contarse, no contarse estos o descontarse a los derechos a la libertad estos términos. Igualmente no podría aplicar el despacho el principio de igualdad por cuanto, tal como lo han reiterado los demás sujetos procesales, estas decisiones no están en firme, igualmente la de esta presidencia son objeto de apelación, en este momento no son precedente ni a un horizontal porque pues están en primera instancia. Los días en que el IMPEC no trajo la remoción efectivamente se le imputaron a carga del Estado. Igualmente el despacho debe dejar la aclaración que cuando manifestó que por lealtad no había leído, se refirió al escrito de acusación y así lo dije, que se trataban de 203 folios, entonces no le parece que deba malinterpretarse esa afirmación respecto a decir entonces que el juzgado no hizo ninguna labor, cuando lo cierto es que de manera juiciosa se analizó cada una de las constancias de la carpeta, cada una de las audiencias y que diferente, y eso se sostuvo aquí, el despacho reafirma nuevamente que no se hizo lectura del escrito de acusación porque es que esta audiencia no es de responsabilidad penal, que esta audiencia se presumía a las personas inocentes y que eran causales diferentes por las cuales se alegaba el derecho a la libertad. Eso fue lo que el despacho dijo, entonces no entiende por qué se está malinterpretando, y mucho menos que se diga por parte del defensor de Ervin Enrique Martínez que el despacho no leyó ningún acta. Entonces, eso es delicado. Pues igualmente considera esta judicatura respecto a la argumentación del doctor Vergara, que resulta muy juiciosa, que la hilación lógica que fundamenta su petición la encuentra ajustada, sin embargo no la comparte, porque así como desde el inicio ha señalado como la defensa ha sido proactiva, es cierto que hay circunstancias ajenas que se escapan, pero pues que exactamente esos términos tampoco tienen por qué afectar la actuación o no tienen por qué atribuirse al Estado. Y cuando se dice que es una sanción, no se refiere a que esté perjudicándose a la juez con dejar a una persona privada de la libertad ni por derechos, sino simplemente porque de la institucionalidad de las medidas de aseguramiento o de la institucionalidad de las causales de libertad, pues, propiamente dicho, estas tienen que ver con la actuación del Estado o de la Administración de Justicia, diferente a las situaciones como las revocatorias o a las modificaciones de la medida de aseguramiento, porque es que aquí nuevamente no se vuelve a valorar las circunstancias que se tuvieran en cuenta para la medida de aseguramiento. Entonces, en ese contexto sí es una sanción porque había una medida precautelativa del Estado y tiene que liberarse a la persona en garantía de un beneficio cuando se es merecedor, para que proceda su derecho a la libertad, en detrimento de esa valoración o test de proporcionalidad que ya se había hecho frente a la imposición de la medida de aseguramiento. Y así fue como el despacho lo dijo, y razón por la cual se dijo que se estaba sancionando efectivamente y que no entendía por qué debería sancionarse al Estado, no desde el contexto técnico o más abierto que señala el doctor Vergara, sino simplemente desde el criterio de institucionalidad como juzgado, como fiscalía, como IMPEC, porque es cierto que se contaron los términos que le atribuían al Estado,
pero que a criterio de esta judicatura no se daban los 240 días para que procediera a la libertad, que efectivamente no es que se estén haciendo unas matemáticas diferentes. Aquí debe hacerse unas apreciaciones valorativas de cara a los test de racionabilidad y es de cara a lo sostenido por la Corte Constitucional, los instrumentos internacionales y los estándares internacionales respecto a una medida privativa de la libertad que se encuentra vigente en este momento. Igualmente debe reiterar cómo efectivamente comparte la apreciación del apoderado víctima respecto a que el habeas corpus es vinculante en este proceso, máxime si quien está solicitando la libertad es el apoderado judicial del señor Ervin Enrique Martínez Calvera, quien se le manifestó directamente dentro de este proceso cómo efectivamente había una causal de cómo habían unos términos que debían o deberían ser valorados efectivamente por parte del juez de control de garantías y a criterio de esta judicatura, pues esos términos de cara a la valoración que hay que hacerse deben descontarse por cuanto son en primera instancia unas maniobras que dilataron el proceso y en segunda instancia porque son actuaciones que, como se dijo y ha reconocido la Corte Suprema de Justicia, si bien son legítimas, también afectan el devenir del proceso penal y que en cierta manera tienen más que ver con la defensa que con la actuación del Estado. Nuevamente se reitera que este es un acto complejo, que no era imputable a la juez y que efectivamente eso se dijo de cara a la valoración del plazo razonable conforme los estándares manifestados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus diversos pronunciamientos, y que efectivamente debería valorarse igualmente la actuación de los defensores. Por eso se habló de la actuación dilatoria y de las diferentes otras actuaciones como los aplazamientos propios para que las partes, en este caso la defensa específicamente, pudiera revisar esos elementos materiales probatorios que se le habían puesto de presentes y que efectivamente de cara a esos tópicos exigidos para efectos del plazo razonable o de la razonabilidad para efectos de las actuaciones, es que se manifestó que la actuación, por ser compleja, por no ser imputable a la juez y sí a los defensores frente a ciertos tópicos, pues que no procedía o que debían restarse esos términos, que igualmente no puede hablarse de una bancada unipersonal, sino no debe hablarse de una defensa unipersonal, sino de carácter institucional, y es que la actuación de un defensor, tal como lo manifestaba la Fiscalía, afecta el devenir de todos los demás defensores, de todas las demás personas privadas de la libertad. Que se lamenta efectivamente el fallecimiento del proceso, que no es lo que solicita este despacho, pero que se pudo, que efectivamente pues bajo esa circunstancia tan como la presenta el defensor, pues el contraargumento válido sería decirle, pues debió llamar a alguien, decirle por favor, si no voy a intervenir, como se ha hecho o como hizo en esta misma audiencia el uso del derecho a sustitución, que está contemplado en el Código de Procedimiento Penal, que razón le asiste al representante de la DIAN, a la Fiscalía y al Ministerio Público respecto a que este despacho comparte nuevamente los argumentos de que se trata de un acto complejo, que efectivamente el principio de igualdad, en este caso pues son así sean personas dentro del mismo proceso, pues efectivamente si fuera bajo ese razonamiento, pues tal como lo señalaba la Procuraduría, solamente era necesario acercarse al centro de servicios por su boleta de libertad o por su confirmación de la detención y no habría lugar a ningún otro pronunciamiento, que eso hace parte de la dinámica del proceso penal y la dinámica de la función jurisdiccional, si no, no tendría razón de ser. Fundamentos por los cuales este despacho, en consecuencia, confirma la decisión de negar la libertad, concede la apelación debidamente sustentada por los sujetos procesales, misma que se considera en el efecto devolutivo, tal como lo considera el artículo 177 de la Ley 906 del 2004, modificada por la Ley 1142 del 2007. Que en esta audiencia se han respetado y garantizado los derechos fundamentales de las partes intervinientes, terminándose la misma a las 10:10 de la noche, agradeciendo su comparecencia. Que pase buena noche. Su señoría, discúlpeme, qué pena, dispénseme, pero es que según las cuentas que su señoría aclara, o sumé mal, dan 141 días
y anteriormente había señalado 172 días. Espéreme, yo le sumo. Le tomé atenta nota y dijo su señoría que se descontaban del 22 de marzo al 14 de mayo 52 días. Un día más del 14 de mayo da 53 días. Su señoría. Señor fiscal. Su señoría, es claro que la audiencia ya fue cerrada y ya se tomó la decisión correspondiente. No, pero es que es algo nuevo. Señor defensor, pero de todos modos, como quiera que esto es objeto de apelación efectivamente, y como usted también ya ha presentado su inconformidad respecto a ese tópico, pues es claro que la ACON también podría realizar las respectivas cuentas y pronunciarse al respecto. O sea, pero entonces es algo nuevo que merece presentar entonces recurso de apelación, porque no es clara la cuenta frente a la sumatoria que hace. señor defensor, de manera muy respetuosa, y este despacho ha sido garantista respecto a la intervención de las partes intervinientes. La norma prevé que las intervenciones son preclusivas, que el recurso de reposición y apelación son subsidiarios cuando se presentan de una vez, y que en consecuencia se concedió la apelación ante el superior jerárquico. Entonces, le agradezco mucho su dejo defensor. una constancia, ya